El amor en tiempos de anarquía. Ese es el título del sermón para hoy. Y este va a continuar, Dios mediante, el próximo domingo. No va a quedar inconcluso hoy, obviamente, porque el Señor tiene para hablarnos por medio de su palabra hoy. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase la encontramos 2 veces en el libro de Jueces. Está en Jueces 17:6 y en 21:25. El contexto de ambos versículos es muy revelador. En 17:6 es el contexto el de la idolatría particular, un culto propio, un culto a mi manera. En el capítulo 21, versículo 25, es el último versículo del libro de Jueces, pero el contexto inmediato es la evolución normal de la corrupción que comienza con la idolatría. Pues a la idolatría le sigue la inmoralidad, a la inmoralidad la perversión sexual y a la perversión sexual una disminución del valor de la vida, y en ese clima violento alimentado por la anarquía sobreviene el caos y muchas veces la destrucción. Puedes ver ese espiral descendente de manera clara a partir del capítulo 17 del libro de Jueces. Anarquía significa aquello desprovisto de principio director y de origen. Se traduce por ausencia de norma, ausencia de jerarquía, ausencia de autoridad, ausencia de gobierno. Este término de origen griego se usó libremente en la Revolución Francesa. Y así eran llamados aquellos de espíritus exaltados, como el cruel y sanguinario político, abogado y diputado Robespierre. Este sentido negativo cambió a mediados del siglo XIX, cuando otro francés, el filósofo y político Pierre-Joseph Proudhon, se declara anarquista, ya que entiende por anarquía una forma de gobierno sin amo ni soberano. Eso es lo que él entiende por anarquía. Como toda teoría política que emerge al margen de la reflexión en la palabra de Dios, el anarquismo prueba su fracaso total, pues ¿cómo se gobernará quién es esclavo del pecado? El hombre no es un ser libre, mal que les pese a los filósofos. Precisamente, cuando él cree que no lo gobierna nadie, es gobernado por sus instintos y bajas pasiones. Y ese es el peor gobierno. Esa es la tiranía del pecado, donde la rebeldía que fluyó del huerto luego de la caída del hombre permea e inunda cada corazón para oponerse a la ley de Dios y desafiar sus propósitos redentores. Fue Pascal quien dijo: de todas las criaturas que existen, el ser humano es al mismo tiempo la criatura de mayor grandeza y la criatura de la miseria más profunda. Él puede pensar, imaginar, proyectar sus pensamientos de tal manera que llega a vislumbrar un mundo mejor. Se puede imaginar viviendo mejor. Pero esto no es lograrlo. Y allí reside su miseria más profunda. No puede hacer que eso que se imagina, que eso que desea, que eso que proyecta, no puede hacer que eso suceda. No tiene poder para llevarlo a cabo.
Y quienes prosiguen tras esa quimera en las esferas del poder, queriendo traer el cielo a la tierra, más temprano que tarde descubren que en vez de bienaventuranzas han traído terror, dolor y sufrimiento, y que han convertido la tierra en una miasma infernal cuyo hedor sube al cielo y clama por el juicio de Dios. Esta situación se ha visto repetida en la historia, y la Biblia no calla cuando su propio pueblo tiene un comportamiento indigno. Es lo que vemos reflejado, por ejemplo, en el capítulo 7 del profeta Miqueas. Está terminando el siglo VIII antes de Cristo, y no han pasado 20 años de los terribles momentos que vivió Israel bajo el asedio de los asirios. Lo puedes ver ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y Miqueas, siendo boca de Dios, pronuncia el siguiente juicio en Miqueas capítulo 7, versículos 2 al 6, que bien podría reflejar nuestros días. Dice allí: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Nota cómo Dios dice que ese estado de cosas, la maldad predominante, la corrupción reinante, el dolor, sufrimiento y la desconfianza mutua tienen su origen en que ellos han quebrantado sistemática, progresiva y continuamente el quinto mandamiento, que recordaré para nosotros leyendo Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el principio rector de toda convivencia fructífera: el honor, el respeto y la obediencia a la autoridad, no porque ella reside en los individuos, sino porque es delegada por Dios y Dios así lo manda. Dios es un Dios de orden, y si Él es el dador de la vida, tiene derecho absoluto a regularla también. De Él emanan las normas saludables para vivir en sociedad, en paz y en orden. Quebrantar sus leyes no será sin consecuencias negativas para el individuo y también para la sociedad. Recorre la historia de nuestro mundo caído, donde una revolución basada en principios anárquicos ha traído paz y bienestar a un pueblo. ¿Cuál es el hijo que, deshonrando a sus padres, goza de paz, bienestar y felicidad? No lo hay, ¿verdad? Mucha de la miseria, maldad y enfermedades de todo tipo es parte del sufrimiento infligido a las almas de los hombres como consecuencia de transgredir el quinto mandamiento. Dios es el autor de la vida, y para nuestro mayor bien, Él ha establecido un orden en su creación, orden que si se quebranta, cosecharemos los espinos y abrojos
que estaremos sembrando. Si Dios ha puesto un orden al interior de las familias y le ha dado a los hombres la inteligencia para organizarse así en la sociedad, ¿será extraño que su iglesia refleje el orden de la creación? Efesios, capítulo 5, versículo 22, nos habla del orden al interior del matrimonio. Y en el capítulo 6, versículo 1 y 2, nos recuerda el orden familiar. En el capítulo 6, versículos 5 y siguientes, nos da directrices en cuanto a la ocupación de cada cual. Y en Romanos 13 se nos indica el orden en la sociedad. Entre otros textos, como por ejemplo, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, los versículos 13 al 18. Como podemos ver, y es sencillo comprobar, nunca se alienta en el creyente la rebelión o la independencia. Siempre estamos sujetos a alguien. Nota el orden que se nos declara en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bíblicamente, ¿cómo es que el hombre se somete a Dios? Sometiéndose a Cristo y su palabra. ¿Cómo es que la mujer se somete a Cristo? Sometiéndose a su esposo. ¿Cómo los hijos se someten y sirven a Dios? Sometiéndose a sus padres. ¿Cómo es que los trabajadores hacen la voluntad de Dios? Sometiéndose a sus empleadores, haciendo sus labores con excelencia. ¿Cómo es que los creyentes, habitantes de una nación, sirven a Cristo? Respetando las leyes y a sus gobernantes. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia de Cristo? ¿Cómo se refleja ese orden divino en la iglesia local? ¿Habrá dejado Dios al arbitrio de cada cual su rol en la congregación de los santos? Claro que no. Mucho de ese orden nos es transmitido en las epístolas, especialmente las pastorales. Al respecto, mira, por ejemplo, como lo expresa Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice Pablo allí, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. De aquí se desprende claramente que si quieres saber cómo debes conducirte en la casa de Dios, debes atender a las Escrituras y seguir sus instrucciones. En este contexto es donde destaca nuestro texto de hoy, de Hebreos capítulo 13, versículo 17. El autor sagrado desea que en sus amados hermanos permanezca el amor fraternal, y una forma evidente de manifestar ese amor es cuando por amor a Cristo nos sometemos los unos a los otros. Efesios capítulo 5, versículo 21. Antes, estamos en Hebreos 13, 17. En el versículo 15 de Hebreos 13, los ha exhortado a una vida de alabanza sacrificial a Dios. Y bien podemos poner esta obediencia y lealtad a los líderes de la congregación entre esos sacrificios de alabanza, ya que la obediencia a algo que Dios ha ordenado también es un acto de culto frente a Dios. Ahí tienes verdadera adoración a Dios. ¿Por qué son necesarias estas exhortaciones? Porque vivimos en un mundo caído. Pertenecemos a una sociedad rebelde y en muchos casos nuestros hogares no fueron un reflejo de lo que Dios espera que sea cada hogar. Y a eso
Añádele tu propio pecado en la forma de rebeldía, disolución, tosudez y desobediencia. ¿Cuánta obstinación nos encontramos en nuestros corazones? Ah, me dirás, pero te alcanzó Jesucristo y fuiste añadido a la iglesia. Muy bien. ¿Quitó eso los vicios de independencia que traías? Bueno, eso depende de ti y de la iglesia local, de cuán apegada a la Biblia es su doctrina, su forma, su liturgia, y de si se practica o no la disciplina de la iglesia. La verdad triste y dura es que en nuestro país las iglesias locales solo son pálidos y desteñidos reflejos de lo que debe ser una congregación bíblica. No se caracterizan precisamente por el orden. Cuando no se abusa de la autoridad, encontramos lugares donde se confunde amor con sentimentalismo sensiblero y solo se deja hacer, ya que dicen, bueno, hermano, Dios sabe, Dios conoce. Claro que sabe y conoce, pero la inquietud no debe ser esa. La pregunta debe ser, ¿Dios lo aprueba? ¿Y cómo lo sabremos? ¿Cómo sabremos que Dios aprueba nuestra conducta? Bueno, aquí la Biblia tiene mucho que decir, ¿verdad? Claro, siempre y cuando la abramos, la leamos, la comprendamos, la obedezcamos y la enseñemos. En carencia de todo esto y en abundancia de maldad en nuestros corazones, lo cierto es que traemos un espíritu anárquico arraigado, alimentado por nuestro orgullo y moldeado por nuestra soberbia. Así llegamos a pensar, a Dios todo, pero a los hombres poco o nada, pues todos somos iguales y de los hombres no hay que confiarse. Hemos oído historias horribles de abuso pastoral y tomamos una natural distancia del liderazgo de la congregación local. Cerramos con hermetismo nuestras vidas y nuestros entornos. Bueno, esto debe ser porque Dios dejó de tener cuidado de nosotros, ¿verdad? Él nos cuidó hasta que nos salvó y de ahí nos dijo, bueno, arréglate ahora. ¿Sí? ¿Será que Él dejó de tener cuidado de nosotros y por eso nosotros mismos debemos tomar medidas para mantenernos a salvo? No. Otros justifican su mezquindad al no contribuir regularmente porque dejaron de dar. Y la razón es que supieron que el pastor fulano acumuló bienes a expensa de los fieles. ¡Qué sinvergüenza! El pastor sutano solo hablaba de dinero y el pastor mengano es un avaro reconocido. Todos ejemplos reales y vergonzosos. Pero antes estos evidentes abusos, ¿es esa la actitud apropiada de un creyente? ¿Acaso dejas de salir a la calle porque sabes que tu vecino tuvo un accidente o tú mismo fuiste víctima de algo similar? ¿Dejas de hacerlo? La verdad es que detrás de este esconderse, de este negarse, no hay otra cosa sino desobediencia pura y dura y a veces disfrazada de piedad para acallar nuestras conciencias. Sin embargo, la verdad bíblica es que aquel que no ama ni sirve a sus hermanos no puede presentar nada que agrade a Dios, pues servimos al Señor en las personas de sus santos. Este es el principio a seguir para el liderazgo establecido por el mismo Señor en Marcos capítulo 10, versículos 44 y 45. Entre otros lugares, no es el único texto. Dice allí, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo
de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todos somos iguales en el hecho básico de nuestra posición como miembros del cuerpo de Cristo. Todos tenemos igual y libre acceso al trono de gracia. Todos somos hijos con iguales privilegios ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Todos somos salvos de la misma manera, por gracia, por medio de la fe. Todos somos pecadores redimidos. Pero las Escrituras insisten una y otra vez en una verdad incuestionable. Somos iguales ante Dios y cada uno tiene diferentes dones, talentos y habilidades. Esta riqueza de todo grupo humano brilla con refulgencia exquisita en la iglesia de Cristo. Hermano, ¿no es lógico que la novia de Cristo sea incomparablemente hermosa? Hay diversidad de dones, de discernimiento espiritual. Hay diversidad variada de servicio en la iglesia que no pueden pasar desapercibidas, que no pueden no dejar de reconocerse para el provecho y el adelanto del cuerpo como un todo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice el apóstol: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Todos contribuyen a esa riqueza, a la hermosura de la esposa del Cordero. Y para que este cuerpo crezca en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Para que esto sea posible, debe haber una dirección responsable. ¿Cómo entonces dar mayor lustre a tanta bondad de Dios? ¿Cómo puede manifestar mayor hermosura la novia de Cristo? Hay dos verbos en nuestro texto que indican la actitud apropiada que los creyentes deben observar en relación con sus pastores si van a contribuir a exaltar la belleza de la esposa de Cristo. El primero es obedecer. Aquí esta palabra no es sinónimo de una orden militar, sino más bien significa dejarse persuadir por vuestros pastores. O sea, escuchen lo que les habla, de la palabra de Dios, por supuesto, con el firme deseo de aprender y poner por obra lo aprendido. Esto implica una sumisión semejante a la que le debemos a la verdad de la fe, como lo expresa Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. También Gálatas 5:7, donde dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? De aquí se desprenden dos cosas sencillas y claras. ¿Soy contencioso? Entonces no estoy obedeciendo a la verdad. Y peor todavía, estoy obedeciendo a la injusticia. Me he detenido en mi andar. Entonces no estoy obedeciendo a la verdad. Querido hermano, detenerse es retroceder. Contender es anidar rebeldía y orgullo del cual debes arrepentirte. No seas contencioso, ni te detengas. Avanza. El otro verbo que aparece en el encabezado de este texto es sujetaos. Este es originalmente un vocablo compuesto que significa debajo y ceder. De ahí viene la idea de someterse. Y aquí se emplea metafóricamente, sujetaos.
de someterse a conductores espirituales en las iglesias. Esta es la actitud que accede fácilmente a lo que se indica. O sea, un espíritu todo lo contrario de la rebeldía, la obstinación y la terquedad, tal como lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, dice allí el apóstol, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Este reconocimiento del que habla el apóstol aquí no es la mera indicación de alguien o la individualización, como si se mostrara a un recién llegado la salida de emergencia. No es señalar diciendo, ese es el pastor. No, hermano. Eso no es reconocer. Reconocer es someterse a la autoridad que los pastores ejercen de parte de Dios. ¿Cuánta lucha con esto? ¿Cómo tratamos aquí de disfrazar nuestra rebeldía? Queremos impresionar con nuestra dedicación y obediencia espuria, cuando la realidad indica que no somos ni dedicados ni obedientes. Hay un concepto olvidado que los antiguos hermanos consideraron a la luz de las Escrituras como una falta grave. Esto es el desorden, el ser desordenado. Y aplicado a un creyente era una falta grave. Alguien desordenado era plausible de disciplina eclesiástica. ¿Y qué es desorden? Bueno, hacer una lista sería algo de nunca acabar. Sería semejante a nombrar los errores en los que incurren los hombres cuando sus corazones y mentes se apartan de las Escrituras. De ahí la importancia de observar un acercamiento diario a las Escrituras, pues la ignorancia de la misma no justificará tus errores, desorden incluido. En un hogar vi lo siguiente en la puerta de entrada. Estaba por dentro. O sea, uno lo veía cuando iba a salir. Dice, este era un pequeño cartel que dice, ¿vas a salir? ¿Oraste? Es muy bueno, ¿verdad? Pero mejor todavía es considerar el por qué haré tal o cual cosa. Esta decisión, ¿cómo me afecta como creyente? ¿Cómo afecta esta decisión a la iglesia local a la que me he unido por el bautismo? ¿Cómo manifiesta la unidad de la iglesia? ¿Esta decisión afectará mi testimonio del Evangelio? ¿Esta decisión que estoy tomando traerá preocupación y dolor a mi congregación y a mi pastor? ¿Lo que haré manifiesta aprecio o desprecio por su labor? Si en tu proceder solo consideras tu luz, tu prudencia y tu conocimiento, no estás considerando tu naturaleza pecaminosa. Por favor, oye con atención del capítulo 9 de tu Confesión Bautista de Fe, artículo 4. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo.
Es humillante. Y para algunos será sorpresa saber que, como dice nuestra confesión, por razón de la corrupción que todavía nos queda, no queremos ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también queremos lo que es malo. No necesito convencerte que a veces quieres lo malo, ¿verdad? Si quien así obra fue criado en una congregación donde se ignoraba la disciplina bíblica y escaseaba la palabra de Dios, no tendrá ni culpa ni remordimiento de obrar a su antojo, pues está convencido que el servicio a Dios lo hace cada cual a su manera y gusto. Pero proceder así es indigno de un redimido. Pues, ¿qué es un redimido? ¿No es un esclavo sacado del mercado de esclavos y comprado a precio de sangre? ¿No es acaso un esclavo de Jesucristo? ¿Puede entonces obrar sin tener en cuenta el deseo y voluntad de su amo y Señor? Ah, hermano, ¿a qué grado de confusión hemos llegado pensando, creyendo y convenciéndonos que nuestro obrar es conforme a la voluntad de Dios, cuando lo que perseguimos es la realización de nuestros propósitos y de nuestros deseos? Y de Yapa pedimos que Dios bendiga nuestros planes y que prospere nuestros proyectos en los que Él ha estado ausente, proyectos que Él desconoce, planes que no han entrado en su consejo. Y con una astucia digna de la serpiente, y para que no se diga que se procedió impulsivamente, informamos al pastor y a la congregación para que ellos oren al respecto. Y estos se consideran miembros de la iglesia local y parte del cuerpo de Cristo. Solo se limitan a informar. Pero hay peores. Los hay que deliberadamente no se unen a una iglesia local y creen que para ser cristianos no hay necesidad de ser pastoreados, discipulados ni disciplinados. ¿Cómo cumplen estos que así piensan los muchos deberes que se encuentran bajo la forma de los unos a los otros en las epístolas? ¿Cómo cumplen esto? ¿Cómo pueden cumplir ayudarse los unos a los otros si ellos viven como ermitaños? ¿Cómo pueden ser de ayuda al hermano débil, sobrellevando sus cargas y animándolo en sus dificultades? ¿Cómo podrá animar espiritualmente? ¿A quién va a animar si vive solo? ¿Cómo brindará ayuda material? ¿No es parte esto de la fe cristiana? ¿A quién va a ayudar? ¿No será que en vez de ser una oveja del rebaño del Señor, es un lobo solitario que se autopercibe, aprovechando esta palabra tan de moda, se autopercibe como oveja, pero es un lobo? Estos no se sujetan ni se someten a nadie. Son almas anárquicas que en su desvarío creen que solo se someten al Señor y así viven sus vidas de engaño, engañando y siendo engañados. Estos no obedecen a sus pastores, no tienen pastores. Con el auge de las comunicaciones, estos espíritus libertinos se felicitan de oír muchas predicaciones y de seguir al predicador fulano, que dicho sea de paso, resulta ser
un excelente predicador, pero no es el pastor de aquel que oye a cientos de kilómetros de distancia. Hermano, no existen los pastores remotos. Los pastores tienen un rebaño y es ahí donde deben estar las ovejas. Ahí es donde son cuidadas y alimentadas. No hay excusa para obviar el mandamiento claramente expresado aquí y que confirma de otra manera el apóstol en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Cómo me gozo de ver la obra del Señor en la cárcel? Hombres rudos, algunos ex delincuentes, otros endurecidos por las difíciles circunstancias que les tocó vivir. Algunos hábiles con las manos, pero torpes con sus cerebros. Están juntos a ex profesores universitarios caídos en desgracia. Todos oyen el Evangelio y maravilla de maravillas, se someten voluntariamente a quien Dios les puso de pastor entre las rejas, porque comparte con ellos la prisión y el Evangelio. La verdad es que todo creyente verdadero busca a quién obedecer, a quién seguir, a quién emular. Y aunque viene infectado con el virus del anarquismo, al poner sus ojos en Jesús y ver que siendo Dios toma forma humana, se hace semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilla a sí mismo como el más humilde de los siervos, al punto que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verdadero creyente razona: no puedo ser mayor que mi Señor. Y desecha, por amor a Cristo, el orgullo y la soberbia que antes lo dominaba. Ya no tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. Él es un siervo de Dios y siervo de Cristo. Y por lo mismo, su mayor anhelo es servir y agradar a su Señor. Él no busca la posición, él busca el servicio. Él sirve porque ama y ama porque Cristo lo amó primero. Cristo amó, sirvió y fue crucificado. El creyente debe ser crucificado para amar y servir. Entonces, la cruz es la respuesta. Allí muere el anarquismo y el anarquista. Mira con cuánta claridad lo expresa el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana entonces es la vida crucificada, donde muero a mis pasiones y deseos para vivir la nueva vida en Cristo. ¿Es esta la vida que tienes ahora? Lo que ahora vives, ¿lo vives en la fe del Hijo de Dios? Contemplemos por fe el Calvario. Allí cuelga el Hijo de Dios. Pero al mirar, descubro que yo también estoy con Él. Con Él muero. Con Él soy sepultado por el bautismo. Y con Él resucito a una nueva vida. Que así sea, para mayor gloria de Dios. Oremos.